Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Una nueva entrevista y adivinen con quién les voy a presentar. El doctor Oscar Hassenteufel, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está, doctor? Amalia, muy buenas tardes. Estoy muy bien, estamos a pocos días de la elección, pero la verdad es que pese a todos los aparentes conflictos y dificultades, hemos avanzado muy bien. ¿Cómo está y estamos tranquilos. No, estamos muy tranquilos. ¿No le subió la presión? Para nada, para nada. Qué bien, Sí. qué bien, porque alguien que sufre de presión alta, este es el peor lugar de trabajo. Pues yo soy hipertenso, tomo un medicamento desde hace muchos años, sin embargo, estos días no tengo ningún problema. Está bien. A sus órdenes. Un gusto verla. Bienvenida al tribunal. Doctor, ¿cómo ve el país de aquí en adelante? La verdad que esa es una pregunta muy complicada. Es difícil prever cómo va a estar el país ¿Cómo hacia quisiera adelante. que esté entonces? Pues a mí me gustaría que tengamos hacia adelante un país adecuadamente institucionalizado, ¿verdad? Que tengamos un país con justicia, que funcione bien, con libertad para la gente, con bienestar para la gente, que busquemos la forma de que a nadie le falte pan, techo, trabajo. Creo que ese sería el ideal de país para mí. ¿Es una utopía? No, no lo creo. Hay países que lo han logrado y Bolivia creo que puede lograrlo, tiene todas las condiciones materiales para hacerlo. ¿De qué depende? Depende de que tengamos un gobierno que se preocupe por la gente, que esté en sintonía con la gente y que todos le pongamos también un poquito de apoyo, que le pongamos el hombro al país. ¿De acuerdo? Su papá era un movimentista, pero de esos tremendos. ¿Qué pasó que se resistió a los movimentistas? A ver, no me resisto, siempre he mirado con simpatía al MNR desde niño. ¿Así? A mis 5 años yo cantaba ¡Viva el movimiento! Allá por el año 49-50, cuando el MNR estaba perseguido, bueno, y venía, ¿qué hace? Ahí en la puerta de la casa me metían adentro. No, mi padre fue militante del MNR por toda su vida y uno de mis hermanos siguió su vocación política, fue diputado. ¿Y usted por qué no? ¿No le entró el bichito? A mí me gusta la política, me encanta, me fascina, como ciencia. ¿Y simpatizó con el MNR? No, yo nunca voté por el MNR. ¿Nunca votó por el MNR? Nunca voté por el MNR. Sí, nunca voté por el MNR. Entonces votó por la Falange. No, cuando Falange tenía opciones, todavía yo no votaba. Cierto. Entonces, ¿qué? Por la ADN. Yo he votado por la UDP, sí, los años en que... Porque mi generación empieza a votar el 78. Claro. 78, 79, 80. Yo voté por la UDP, ¿sí? ¿Y su padre qué le decía? No, nunca tuvimos problemas. Mi padre en eso era muy respetuoso. Mi padre fue un hombre muy sencillo. Él hizo apenas 4 años de escuela. Y era un sabio. Pues era muy amante de la lectura y él se empeñó en que todos nosotros sacáramos una profesión. Éramos 10 hermanos hasta hace 3 años, en que han muerto 2 de mis hermanos. Y él se empeñó en que todos pudiéramos estudiar. Lo hicimos con esfuerzo, con sacrificio. No es fácil mantener 10 niños. Menos en el chat. Y él vivía allá en el campo y nos mandó a Sucre pues, a estudiar y bueno, habían problemas, a veces no llegaba la mensualidad. Es decir, no ha sido... Mucha gente debe pensar que yo he tenido una vida regalada. No ha sido así. Pero bueno, así es la vida. Y hay que ponerle empeño y seguir adelante. Doctor, cuando hace mucho tiempo usted empezó a trabajar de auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, ¿ya tenía aspiraciones de llegar a lo alto, a la Corte Suprema, al Tribunal Electoral, ser presidente, un gran abogado? ¿Cómo fue ese primer día de trabajo en los tribunales? A ver, le cuento. Ahí tengo que
que hacer una pequeña aclaración. Mi primer trabajo formal fue como auxiliar dactilógrafo de la Corte Electoral Departamental de Chuquisaca, año 1966. Su virtud era escribir bien, letra Parker. No, escribir a máquina. Yo viví 3 años en la Argentina, entre mis 9 y 12 años, con unos tíos, y ellos el último año me pagaron un curso de dactilografía y tenía yo un diploma, yo por el tamaño que tiene lo llamo diplomando, ¿no? Porque es así inmenso, y dice dactilógrafo corresponsal. Entonces uno de nuestros docentes había sido nombrado presidente de la Corte Electoral Departamental de Chuquisaca, vino un día a clase y dijo, ¿quiénes saben escribir a máquina? Varios levantaron la mano, yo también, pero yo añadí, pero yo tengo un título. ¿Tiene un título? Sí, muéstremelo. Se lo llevé y me contrató inmediatamente. Fue mi primer trabajo. Duró pocos meses porque en aquel tiempo las cortes no tenían un funcionamiento permanente. Se armaban para el proceso electoral y después se cerraban. Entonces me quedé sin trabajo ese año, a fines de año, y al año siguiente entré a trabajar, esto sí, ya también exigía tener eso sí tenía la exigencia de buena letra. Auxiliar calígrafo de la Corte Superior de Chuquisaca. Ese fue mi primer trabajo en el órgano judicial. Trabajé en eso, trabajé como actuario. Después de titularme, fui designado juez instructor en la provincia Vaca Díaz del Beni, con sede en Riberalta. ¡Qué salto! De Chuquisaca al Beni. Sí, sí, parecía lejos, era un mundo remoto, ignorado ahí, pero yo me fui. Luego volví a Chuquisaca y después decidimos, yo ya estaba casado, decidimos con mi esposa venirnos a La Paz. Y ahí lo que usted dice, realmente, mi sueño, desde aquel momento que yo veía llegar a los magistrados de la Corte Superior, de la Corte Suprema, porque trabajaban en el mismo edificio. La carga laboral era muy pequeña seguramente, y entonces alcanzaba para los 2 tribunales. Mi sueño era decir, algún día quisiera ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero ministro. Y lo logró. No aspiraba yo a nada más, ¿no? Y eso se cumplió el año 93. Cuando cobré el primer sueldo era un sueldo muy bajo. Yo había estado trabajando en la Contraloría en el proyecto ILACO-SAPCO, ganaba mucho más que lo que ganaba en la Suprema. Entonces fui a casa y le dije a mi esposa, este es el sueldo. Creo que nos volvemos a La Paz. ¿A la Contraloría? No sé si iba a poder volver, pero nos volvemos a La Paz. Y ella me dice, no, tu sueño era llegar a la Corte Suprema. Claro, le digo, pero ya llegamos, ahora nos vamos, pues, ¿no? Con este sueldo no podemos vivir. Aquí tenemos que alquilar casa, tenemos que mantener a los 2 hijos que se han quedado en La Paz, no nos alcanza. Y yo no he venido a vender la justicia. Entonces, tenemos que volver. No, ya se arreglará. Bueno, se solucionó al poco tiempo, se mejoró el sueldo y entonces acabé quedándome, ¿sí? Y por suerte llegué. Presidente de la Corte? Yo fui elegido presidente de la Corte Suprema el 20 de mayo del año 1999. ¿Fue antes o después del juicio de responsabilidades al doctor Oblitas? Fue después, digamos. Eso A ver, no, perdón. Fue antes. Porque cuando nosotros fuimos, el doctor Oblitas era el presidente de la Corte Suprema y nos acompañó un poco tiempo. Después vino el proceso, quedó fuera de la Corte
Y eso debió marcarlos, ¿no? Eso fue un antes y un después de sí, la Corte sí, Suprema. sí, Un juicio de responsabilidades por corrupción. fue un golpe muy fuerte, sí, efectivamente. Lo peor fue que junto con él salió también el subdecano, y esas dos vacancias no las cubrieron en mucho tiempo. Y como ya de entrada uno de los colegas que había sido electo junto con nosotros no aceptó, o sea, la Corte se redujo a 9 magistrados. Y después de un tiempo falleció uno, quedamos 8. Y las causas se acumulaban y se acumulaban. Y la verdad que quedamos muy pocos. Doctor, un juicio de responsabilidades al presidente de la Suprema por corrupción. Había un intento de acabar con la corrupción, de hacer una institución noble, eficiente y noble. No sé si fue lo más justo el juicio de responsabilidades al doctor Oblitas, pero en fin, esa era la intención. Pero después las cosas empeoraron. ¿Qué pasó? Y no le estoy hablando solo de la Suprema. Después vino el gobierno de Evo Morales y bueno, ya las cosas que sabemos, las cosas que se dicen, en fin, ¿cómo es posible que hubiera habido esta espiral de corrupción en el Poder Judicial? Yo no sé, no le puedo asegurar si ese juicio contra el presidente Oblitas era un juicio debidamente justificado o no. Creo que había entre medio alguna intención política. Y la prueba de lo que le digo es que 2 años o 3 años después, él fue, no tengo la... Redimido. Sí, el Congreso no lo absolvió, pero sí no tengo la palabra exacta en este momento, pero le devolvió, digamos, su condición de hombre respetable, ¿no? Sí, o sea, siempre hubieron dudas respecto a la procedencia y a la justificación de ese juicio. Ahora bien, el tema de la corrupción es un tema preocupante, no solo en el ámbito judicial, creo que en el país en su conjunto hay mucha corrupción, en grande y en pequeño. ¿Quién le da manija a la corrupción? Probablemente no lo podemos comprobar, ¿verdad? Pero eso se siente. En pequeñas cosas, ¿no? Por decir algo, si uno se pasa una luz roja y viene un barista y le quiere hacer una boleta y el ciudadano le dice, hermano, si, toma 20 pesos o 30 pesos. No, ya subió la tarifa. Debe ser, ¿no? Ya bueno, subió. Es parte de ese juego de corrupción, ¿no? Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos como país y debemos atacar ese problema. ¿Quién es el motor de eso? ¿El juez? ¿El Poder Ejecutivo? No, creo que la sociedad misma está plagada de esto. Es como una pandemia, de verdad. Tal vez exagero, pero yo siento que hay mucha corrupción. Creo que en eso puede tener un efecto importante el narcotráfico. Creo que el narcotráfico ha penetrado demasiado en el país y eso es lo que está corrompiendo muchas estructuras institucionales y sociales. Porque hay mucha plata. Claro, plata. Sí. Yo iba al otro punto como factor de perturbación institucional y es que el Poder Ejecutivo se introduce con el ansia de controlar todos los poderes y entonces controla a los jueces desde la nominación y después maneja como títeres a los jueces para perseguir a uno, perseguir a otro. Eso lo noto yo, ¿lo nota usted? Ha ocurrido, creo yo, en algunos momentos, ¿no? Por suerte creo que ahora, por lo menos en lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, hay gente joven, gente con ganas de hacer bien las cosas. El presidente. Obviamente, comenzando por el presidente, ¿no? Esperemos, hay que darles tiempo. La Biblia tiene una frase muy linda, por sus frutos los conoceréis. Esperemos a conocer los frutos, pero es esperanzador.
realmente. Doctor, usted se plantó cara frente a los prorrogados. Una frase dijo: estos señores no son legales, estos señores no tienen nada que ver con el Tribunal Electoral, y yo lo nombré el hombre del año por ese hecho. Fue grandioso, Sí. doctor, pero luego... Fue un gesto, ¿no?, que lamentablemente no tuvo efectos reales, porque después la sala plena del tribunal acabó acatando las decisiones. Yo fui disidente, pero eso no cambia las cosas. Eso le quería preguntar. Es que la situación real es que el Tribunal Constitucional es un órgano con muchos poderes, realmente. Quizás esa sea una de las tareas hacia adelante. Hay que revisar las facultades del Tribunal Constitucional, ¿no? Y la norma constitucional del artículo 203 dice que sus fallos son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Por tanto, nadie puede dejar de cumplir sus decisiones, ¿no? Así venga de vocales de facto. Sí, porque mientras estén ejerciendo el cargo, están ejerciendo competencias. Y no solo debemos ver el tema en relación al poder electoral, al órgano electoral, sino también al órgano legislativo. Le han anulado muchas cosas, sí, correctamente o incorrectamente, no importa. Y es que el diseño está mal. Hay que cambiar el diseño y hacer un nuevo diseño constitucional. Porque usted dijo, ustedes señores de facto, acá no tocan pito, pero luego usted tuvo que acatar y hacer esta elección rarísima, parcial, sí, que parece, no sé si ilegal, no sé cómo la define usted. Bueno, que eso fue para favorecerlos a ellos mismos, porque no se los pudo remover. Sin embargo, debo decirle una cosa importante, que creo que es de justicia decirlo. Nosotros recibimos la visita del tribunal en fecha posterior a lo que usted comenta. Hicimos un acuerdo de que ellos iban a, de alguna manera, blindar el proceso electoral, evitando este proceso electoral, evitando que a través de alguna acción se quiera suspender o algo, y debo reconocer que eso se está cumpliendo escrupulosamente. Si no hubiésemos hecho ese acuerdo, tal vez este proceso estaría lleno de problemas y de dificultades legales. O sea, usted se comió unos sapos horribles. Sí, alguna gente criticó aquello, pero bueno, fue positivo para el país. De ese modo hemos avanzado hasta hoy día, de manera tranquila, como le decía. El legislativo, en cambio, le falló. Vinieron, se comprometieron que vamos a hacer esto, lo otro, y no hicieron nada. Del último paquete de leyes que enviamos, solo uno se aprobó. ¿Sí? ¿Cuál? El del sistema de transmisión rápida de resultados. Que eso es lo fantástico. Ni siquiera el debate obligatorio. Nada. No. Nada. Sí. Doctor, ¿usted ya fue presidente del Tribunal Electoral o de la Corte Electoral? Se llamaba Corte Electoral, sí. ¿Qué año fue ese? Yo vine a la Corte Electoral el año 2001 y me fui el 2006. O sea, usted fue el que le entregó el título de triunfador a Evo Morales. Yo le entregué la credencial como presidente electo al señor Juan Evo Morales. Y se quejaba que le habían hecho fraude. Sí, habían algunas declaraciones de que pudo haber ganado con el 60 o 70%. Bueno, los políticos dicen muchas cosas, no hay que tomarlos muy en serio. ¿Y por qué se fue? ¿No le gustaba Evo? No, al contrario. Porque se fue cuando asumió Evo Morales. Sí, me fui básicamente por la disminución salarial que hubo, producto del hecho de que el presidente se rebajó el sueldo. Básicamente por eso, ¿no? Mucha responsabilidad, poco sueldo. Exacto, o sea,
En los hechos yo iba a ganar 7.000 bolivianos porque yo ya tenía una renta, no la cobraba obviamente, una renta de jubilación. Entonces preferí hacer uso de esa renta de jubilación y establecimos un estudio jurídico con mi esposa, 2 de mis hijos abogados y la esposa de uno de ellos, y estuvimos trabajando y ganándonos la vida honestamente desde el 2006 hasta el 2019, en que me dejé convencer para volver aquí. La verdad yo no quería, pero acabé aceptando. Qué ironía, porque usted le entrega la credencial de triunfador a Evo Morales y vuelve cuando Evo Morales está despegando hacia México. Sí, poco más o menos, sí. Y está entonces Salvador Romero con usted. Salvador Romero ya había sido designado por la presidenta Áñez y ya estaba él aquí un mes más o menos. Entonces se completó la sala con la gente que elige o designa la Asamblea Legislativa, 6. A usted lo nombró la Asamblea. La Asamblea. Que era mayoría masista. Sí, creo que un buen sector del MAS me apoyó en esa elección, designación. Y entonces conformamos la sala plena. En la primera sala plena se planteó el tema de elegir una directiva y alguien propuso mi nombre y alguien también propuso el nombre de Salvador. Y yo dije, a ver, paren, no hagamos elección. Nuestro colega y amigo Salvador ya está aquí antes que nosotros, ha sido la cara visible del tribunal todo este tiempo. Hagámoslo presidente, por aclamación, no hagamos elección. Y elijamos una mujer como vicepresidenta para que demos ejemplo de alternancia y equidad de género. Y así lo hicimos. Fue bueno. Sí, fue bueno. Romero salió mal de la corte, del tribunal. Lo acusaron de no haberle quitado la personería a Evo Morales, lo acusaron de haber hecho fraude. Fue mal pagado. Salvador. Son las cosas que se dicen, que circulan en las redes. Las redes son terribles, ¿no? Porque él solo no decide nada. No decidió nada. No, es la sala plena la que decide. ¿Y hubo fraude? El presidente no es nada más que un vocal, con más trabajo que los otros vocales porque se ocupa de la parte del manejo administrativo, de dirigir la correspondencia aquí y allá y de presidir las salas plenas. Pero no tiene ningún privilegio respecto a los otros vocales. Y los temas son considerados siempre en sala plena. Y es la sala plena la que decide. Y el presidente solo ejecuta las decisiones de sala plena. No, fraude, yo no sé cómo puede la gente asegurar que va a haber o que hubo fraude. Fraude no se hace desde el tribunal, Amalia, es imposible. Porque nuestro sistema electoral es lento en dar los resultados oficiales, pero debe ser probablemente uno de los sistemas más seguros del mundo. Pero el 19 sí. No sé cómo lo hicieron, no sé qué hicieron, porque no lo hemos investigado. Nosotros vinimos a hacer la elección, esa investigación ya estaba en manos del Ministerio Público. ¿No leyó el informe de la OEA? Sí, lo leí, pero... ¿No le convenció? Pero siempre quedan dudas respecto a lo que se diga en un papel, ¿no? De verdad, no se hace fraude, Amalia. ¿O no se hace tan fácilmente? Los propios ciudadanos son los que tienen a su cargo la primera fase de la elección, con los jurados que manejan cada mesa. Y ellos son los que hacen el cómputo en cada una de las mesas. Y ellos le ponen su firma y esa acta es inamovible en los datos que contiene, salvo que haya alguna impugnación o apelación, que difícilmente se tramita porque hay que formalizarla después dentro de las 48 horas. Y hay causales claras que establecen cuáles son las causales de nulidad de un acta. Se anulan muy pocas actas por eso. Ahí no se cambian los datos.
Doctor, ¿me permite contarle una anécdota? Sí. Lo he visto tanto en el referéndum del 16 como en la elección del 19, que las actas se cambian y se voltean, se hacen enroque en las cifras. Lo he visto, lo he comprobado. Pero a ver, en el referéndum del 16 gana el no. Ganó por mérito. ¿Dónde puede haber fraude en eso? ¿Y dónde puede estar mal el padrón? Con ese mismo padrón es que hacemos las otras elecciones. Sí. Pero ¿no cree que se cambian actas? ¿No cree que se cambian No se actas? cambian actas, no se puede. No sé, de repente se puede, pero nosotros hemos adoptado una medida de seguridad. Una vez que el acta, aprobada en la mesa por los jurados, además debe mostrarse a la gente, y hay que darle copia a los delegados de cada partido. Bueno, después de eso, nosotros hemos establecido que se le ponga un sticker, cosa que nadie pueda modificar, un 0 en el acta. Ahora va a venir con esto. Sí. Ahora. Ahora tiene esa seguridad, esa medida de seguridad. Además de las otras que ya tenía. Sí. O sea que ahora, si alguien, digamos un notario que está llevando el acta de Achocalla al Tribunal Electoral Departamental, en el camino quisiera cambiar la cifra. O tiene otra acta, porque cuando la Corte Electoral respondía a Evo Morales, tenían actas. Los notarios tenían actas en blanco. No lo sé. Es hilar muy fino, de verdad. Bueno, pero usted dice ahora. Hubo un caso, sí, históricamente, el famoso fraude de Maragua, en Potosí, donde la gente de un partido parece que entró en trato con un notario y el notario cambió el acta, efectivamente, y cambió los resultados. Y cuando se hacía el cómputo departamental, este partido, ¿no? Todavía tuvo no sé cómo llamarlo, el cinismo de decirle a los otros delegados: ¿no tienes copia de estas mesas? No, aquí tengo yo una copia de más. Y ellos distribuyeron hasta las copias, ¿no? Pero después la Corte Nacional Electoral, presidida por don Huáscar Cajías, descubrió, investigó y puso las cosas en su lugar. Sí. Yo tengo otros casos, pero no voy a insistir. Doctor, lo importante es que usted dice, este año viene como un sello de seguridad. Claro, con un sticker pegado. Eso. Si quieren cambiar algo, tienen que sacar el sticker y se va a destruir el acta. Está bien. ¿Y no hay otro sticker con otra acta para ponerle en otro? No. Además, eso viene en un sobre. El notario recoge de cada una de las mesas, el notario electoral recoge esos sobres sellados, ¿no? Y los debe llevar al tribunal, pero va con policías y con efectivos de las Fuerzas Armadas. O sea, ya no puede ahora el notario hacer nada chueco, de verdad, porque va a ir acompañado, para no decir vigilado, ¿no? Acompañado por policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Está bien. Todo el mundo espera eso, unas elecciones limpias. No, así tienen que ser. Sí. Y yo espero de verdad, y a través suyo aprovecho para dirigirle este mensaje a nuestra gente: confíen en la limpieza del proceso electoral y en la transparencia del órgano electoral. Doctor, hubieron unos líos acá adentro. ¿Eran anecdotarios o hay corrientes políticas que se mueven? Cuénteme, no se va a enterar nadie, solo yo. Por mandato legal, los vocales y los funcionarios del órgano electoral, todos, hasta el chofer, ¿sí?, no pueden ser militantes de un partido. Yo le debo decir, y lo he dicho alguna vez y me han criticado, me parece una exageración en relación a los funcionarios, secretarias, choferes. ¿Qué más da que sean de un partido o de otro? Ellos no deciden nada, ¿verdad? Bueno, pero alguna vez que lo dije me criticaron. Sin embargo, claro, todo el mundo, como decía algún filósofo, pienso, luego existo. Todo el mundo tiene derecho a tener las ideas políticas que quiera.
Pero al momento de asumir el cargo uno presta un juramento, cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, la ideología política que uno pueda tener, los intereses personales, familiares o de grupo, quedan a un lado. ¿Será? Sí. ¿Será? Y mire, a la vocal, ¿Chuquimia era el apellido? Dina Chuquimia, sí. La retiró cuando no tenían que retirarla. Fue nombrada por 6 años y el presidente nombró a otra persona muy digna, todo está muy bien, pero la retiró él. Sí. Y eso sí. fue una ilegalidad, doctor. Bueno, no sabemos, porque está todavía en la sede del Tribunal Constitucional. Pero vio que se manipula, no me gusta esta, bueno, ya no pero me responde el teléfono. Y la retiró en algún momento. Y seguramente pensó que requería una persona con... Pero eso ya no se puede, doctor. Ya no se... Ya no se sé, podía. no debería poderse. Eso, ahí está. Pero vamos a ver qué Bien dice... conjugado. Qué dice el tribunal. Sí. Doctor, usted será recordado por haber sido la cabeza de un tribunal que va a llevar adelante estas elecciones, tan vapuleadas, tan inciertas en su inicio. Y bueno, y estamos llegando. Está bien que eso va a ser la cereza de su carrera política. Amalia, creo que esta es una de las elecciones más complicadas. Más complicada. Yo he estado en varias elecciones. El 2002, en las municipales del 2004, en el referéndum del gas. He estado en las elecciones del año 20, en las subnacionales del 21. Bueno, son varios procesos electorales. Pero este ha sido sin duda uno de los... es uno de los más complicados, de los más difíciles, comenzando por un hecho que no debería ocurrir nunca, que tuvimos problemas para poder contratar gente y enviar materiales y todo al exterior por falta de divisas, Amalia. ¿Sí? Desde ahí tuvimos dificultades. Menos mal que el Ejecutivo hizo todos los esfuerzos y nos permitió avanzar en el proceso en el exterior. ¿Y los vehículos tienen diésel? ¿Tienen gasolina los vehículos de la Corte? Sí. Para llevar las maletas. Sí, sí. ¿De dónde han conseguido muñequeado ustedes? Hemos hecho gestiones ante la ANH y estamos siempre... a veces se demora un poco, pero no es una demora que nos cause problemas. Hay el compromiso de que nos van a dotar siempre de combustible y lo han venido haciendo. Bueno, pero usted decía que han sido muy difíciles. Sí, son difíciles. Por eso que menciona usted la desconfianza de la gente, que el padrón no sirve, que se hace fraude, que los vocales responden a una línea política, que si son del MAS o de no sé quién. Todo ese conjunto de hechos forma un cuadro que lo hace difícil, Y bueno, y han presentado denuncias en las cortes penales, en las ordinarias, en fin, eso... y uno dijo, ¿qué pasó con Jaceito? ¿Por qué no se plantó firme? Y dijo, ustedes no tienen competencia, muchachos, eso yo no acato eso, no voy. No era posible. No. Hemos tenido algún juicio penal, ciertamente, pero explicamos la cosa y logramos resolverlo sin mucho problema. Las acciones constitucionales no las podemos impedir, ¿no? Las personas tienen el derecho, porque la propia Constitución dice que los fallos del Tribunal Supremo Electoral son definitivos e irrevisables, salvo, así lo pone la Constitución, salvo en los temas que corresponden o que afecten los derechos humanos. Y sobre pretexto de que se afectan sus derechos, pues todo el mundo puede acudir a la vía constitucional. Qué paciencia la suya. Bueno, uno aprende a llevar las cosas con calma, a no perder la calma, ¿no? Y a no estresarse más de la cuenta. Porque, bueno, ¿cuántos años estar en el Poder Judicial? Uno
Debe ser domesticado, me imagino, el humor de uno y la paciencia, y 20, 30 años, ¿no? Doctor, ¿cuántos Amalia, de verdad es un privilegio. Yo no sé por qué, yo soy muy creyente, no sé por qué Dios me ha brindado ese privilegio. Yo nunca en mi vida pensé en estar aquí en este momento, para empezar. Le decía al comienzo que mi sueño era llegar a la Corte Suprema. Nunca soñé con ser presidente de la Corte Suprema. No era mi aspiración. No lo busqué. De verdad no lo busqué, ¿no? Surgió así de manera espontánea. Cuando yo fui a la Corte Suprema, era el más joven, eso hay que ponerlo entre comillas, porque yo tenía 46 años, ya no era un muchacho, pero era el más joven de todos los ministros, ¿no? Y incluso los comunicadores no me daban la menor importancia. A veces yo estaba caminando con el doctor Luis Adolfo Siles, ¿sí? Y lo paraban a él, lo entrevistaban a él, y lo enfocaban solo a él. Yo estaba a su lado, pero no me enfocaban siquiera. O sea, yo no valía nada. Pero de pronto fui ganando espacios. Había un periodista, lo ha debido conocer, Sixto Valdés, claro, que tenía un programa en Sucre. Y yo había ido el año 93. Y el año 94, él en su programa me declaró, igual que usted este año, ¿no? Me declaró el personaje del año en Chuquisaca. Y claro. Y eso estuvo muy bien, una gran roseta. Sí, sí, por supuesto. Y claro, entonces han ido pasando cosas. Cuando yo dejo la Corte Suprema, todo el proyecto de vida era instalar allá un estudio jurídico, porque mi esposa además estaba prohibida de venir a la altura, le había dado un derrame cerebral. Y bueno, y vinieron los pedidos y las cosas para que yo acepte venir a la Corte. Yo rechacé. Al final me vi obligado a aceptar y dije, bueno, voy a estar, hagamos las elecciones y me voy. Pero Beltrán me ganó en el salto y él se fue antes. Y lo dejó. Y no me quedó otra cosa que asumir la presidencia interina también por un buen tiempo. Y tuve que quedarme mucho tiempo, varios años, más de los que yo había pensado. En esta última ocasión, de verdad, cuando Salvador, porque él fue uno de los que, digamos, me llamó varias veces para decirme, tu nombre está sonando, Salvador, no me moleste, yo estoy ya viviendo prácticamente en Santa Cruz, no pienso volver a La Paz. No, pero deberías pensarlo. Creo que él estaba de acuerdo, muy de acuerdo en que yo venga. Y yo al llegar, cuando hicimos aquello de elegirlo presidente, Salvador vino acá y me dice, gracias por tu generosidad. Y yo le digo, Salvador, no tienes nada que agradecer. Ya te he dicho, yo voy a estar un tiempo, me voy a ir. Una vez que pasen las elecciones, yo me voy. Y aquí está. Y a vos te gusta, vos te vas a quedar. Entonces, lo mejor que hemos podido hacer es hacerte presidente, ¿verdad? Bueno, y resulta que al poco tiempo, al poco tiempo, son 2 años, ¿no? El año 21, en abril, él renuncia, me llama y me dice, estoy renunciando, o ya he mandado mi carta. Le digo, Salvador, el que tenía que irse era yo. No, tienes que quedarte. Y aquí me tiene, ¿no? O sea, pero las 2 veces que vine yo al órgano electoral, vine con el deseo de estar un tiempo, ayudar en lo que se pueda en ese tiempo y marcharme. Y sin embargo me he acabado quedando varios años. ¿Lo escuché o me estoy inventando? De que usted dijo que cuando termine este proceso electoral se va. Es probable que haya dicho algo, que ya quiero irme, porque lo digo siempre. No, yo creo, Amalia, que voy a quedarme hasta completar el periodo. Porque el 19 de diciembre se cumple el periodo. Y tiene que irse, se cumplen los 6 años y ahí tiene que irse. Exacto. Es obligado. Entonces, ni queriendo se queda. No puedo. Entonces ahí digo yo, voy a volver a mis libros, a mi música y a mi hamaca. A Santa Cruz.
porque yo como buen chaqueño soy amante de la hamaca, ¿verdad? No, si aquí tengo mi hamaca, no necesito moverme. Hubo un tiempo en que la tenía en mi dormitorio incluso. Doctor, su mujer se va a aburrir de tenerlo en casa, ¿no? Pues ahora me extraña mucho. Y ella fue una de las que apoyó mi retorno al órgano electoral. Y le dije, pero ya no nos vamos a ver mucho. Y claro, ahora llego tarde, no voy a almorzar y siento que ella está muy sola. Por eso alguna vez dije, ya quiero irme, ¿no? Sobre todo pensando en ella, porque ya quedamos los dos solos. Y si yo me vengo en la mañana y vuelvo en la noche, ella está sola. Y tiene una mala costumbre, no almuerza si no tiene compañía. Hasta diciembre en dieta. Bueno, mi hija la acompaña ahora algunos días, por suerte. Doctor, de todo lo que ha visto, de todo lo que ha hecho, ¿qué le ha dado más satisfacción? ¿Quiere que le diga la verdad así, pelada? Trabajé durante 2 años como jefe de la oficina legal de la Universidad Gabriel René Moreno, con el rector don Jerjes Justiniano Talavera. Debo decir que fue la época más feliz de mi vida. Con eso le digo todo. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Sí. ¿Y aquí en la corte lo han hecho sufrir? ¿Ha tenido días oscuros? Hay días pesados. Tenemos una carga laboral muy grande. La nueva ley, Pero eso es fatiga. La nueva ley del régimen electoral nos da una serie de competencias, de atribuciones, de obligaciones. Y realmente nuestra actividad es muy, muy fuerte. Y a veces, Pero pena. a veces hay algún problema, porque los cuerpos colegiados tienen problemas. Si no logramos llegar a decisiones de manera más rápida, a veces hay discusiones que se prolongan más de la cuenta, es un poco incómodo, pesado, pero bueno, al final todo se supera. Pero eso es parte del trabajo. Es parte del trabajo. No es una puñalada. No, es parte del trabajo. ¿Nunca recibió una puñalada por la espalda? No, yo soy un hombre que, ¿cómo le explico? Que actúa de muy buena fe siempre y confía también en la buena fe de los demás. No creo que ninguno de los colegas haya intentado nunca nada malo, de verdad. Ni en contra mía, ni en contra de la institución. No lo creo. Doctor, ahí están algunos cientos de bolivianos. ¿Qué les dice? Que el día 17 de agosto nadie se quede en su casa. Que salgan todos a votar con alegría, porque debemos vivir ese día una fiesta democrática. Eso es una elección, una fiesta democrática. Voten A, B, C, voten válido, blanco o nulo, pero vayan a votar. El país se los va a agradecer. Y yo le agradezco al doctor Hassan Teufel por esta conversación, a ustedes por haberla seguido y será hasta la próxima. Doctor, mil gracias. No, gracias, Amalia. La verdad hemos tocado cosas personales más que otras, pero bueno, es bueno de vez en cuando recordar ciertas cosas. Hasta la próxima. Esto es Cabildeo Digital.